Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios, sabemos que estamos en tiempos difíciles y que muchas ciudades, muchos condados pues nos han pedido que voluntariamente permanezcamos en nuestras casas y así lo vamos a hacer, obedientes siempre a las recomendaciones de las autoridades, y si obedecemos las leyes del mundo, pues con mayor razón vamos a obedecer las leyes de Dios. Y qué mejor que obedecer lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos ha mandado, a que cuidemos de nuestros ministerios personales, nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, las personas que amamos, y aquí nos quedamos con ellos en obediencia, porque también la iglesia se pronunció. Es por eso que suspendieron las misas presenciales y se siguen celebrando la Santa Misa todo el tiempo. La Eucaristía sigue ahí, solamente nosotros no podemos asistir, pero como lo he venido diciendo, mientras haya un sacerdote consagrando, el mundo está cubierto. No se preocupe. Y el día de hoy yo quiero tocar un tema que es un poco controversial y que no es mi intención ofender a nadie ni incomodar a nadie. Obviamente, si no soy apologista, los que son apologistas dicen por qué no estudia apologética. El que no es carismático quiere que sean carismáticos. El que no habla fuerte quiere que hable fuerte. El que siempre habla de amor quieren que uno hable de amor. Y así, no se le da gusto a la gente. Es por eso que no pedimos, nosotros no predicamos a la carta o al gusto de la persona, porque en gusto se rompen géneros y siempre hay comentarios a favor, otros en contra. Y si nos ponemos a ponerle atención a todo, créame que no se le da gusto a todo. Miran a Rafael Díaz que predica y no les gusta, miran al padre Luis Toro, no les gusta, miran a Cristian Huerta, no les gusta, miran a Fernando Casanova, no les gusta, nada les gusta. Ni los sacerdotes les gustan muchos, entonces es difícil darle gusto a todos. El día de hoy yo quiero hablar acerca de esos hermanos que en este momento se están sintiendo sofocados, asfixiados, porque se han suspendido la Santa Misa y porque ya no están recibiendo la comunión. Eh, el día de hoy yo quiero explicarle a todos esos cristianos que están allá afuera, que no tengo el gusto de conocer a muchos, el por qué nosotros, al ser cristianos, obedecemos a la cabeza visible de la iglesia y por qué nos sometemos al magisterio en obediencia de acuerdo a las recomendaciones que ellos nos dan. Número uno, porque nosotros siempre de los siempre, todo bautizado, todo confirmado, está unido a la iglesia en comunión con el Papa y con los obispos. Y todos como ovejas tenemos un pastor dentro de nuestra diócesis que es el obispo. Y ellos son los que cuidan ese rebaño, son las extensiones o los ojos, los oídos del Papa Francisco. Y el día de hoy yo quiero leer y citar el Código de Derecho Canónico para que se vaya entendiendo quiénes son los cristianos. Por ahí dice, no, es que cristiano no basta con que seas bautizado, no basta con que estés confirmado, o que solo con que te llames cristiano. Yo quiero citar el Código de Derecho Canónico, que son documentos dogmáticos en el que nos regimos todos. Si usted mira, para aquel que no sabe lo que es el Código de Derecho Canónico, es como la Constitución mexicana, los derechos, obligaciones de todo el pueblo, así también de la ciudadanía, así también en la iglesia tenemos derechos y obligaciones para todos los cristianos dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Y el día de hoy yo quiero hablar de eso, porque muchas personas dicen, yo no estoy de acuerdo, pero obedezco. Yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. Y lo hacen a regañadientes. Y el día de hoy yo quiero explicarle que cuando una persona está en comunión pareja. Y dice el Código de Derecho Canónico, numeral 204, inciso 1,
Dice así: son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir en la iglesia y en el mundo. Esta iglesia, o sea, donde estamos, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, dice, esta iglesia constituida, escuche bien, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en la Iglesia Católica. Escuche bien, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Es decir, si decimos que está gobernada, es porque está dirigida por el Papa Francisco. Él toma las decisiones basadas en el Espíritu Santo, en la sabiduría que Dios le da como sucesor de Pedro, y a los obispos en comunión con él. Entonces, nosotros al decir, sí lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo, pues entonces ahí sí ya tenemos un conflicto, porque entonces ya no estamos en comunión, estamos en obediencia, pero no estamos haciendo lo que nos manda nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces dice aquí, se encuentran en plena comunión con la Iglesia Católica en esta tierra los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, por los vínculos de la profesión de fe, los sacramentos y del régimen eclesiástico. Ahora, muchas veces, yo a modo de reflexión personal, porque esta es mi opinión simplemente, muchos dicen, yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer, aunque no me guste. Y yo, sinceramente, yo descubro algo de doble moral en eso que muchos practican, o que están diciendo, porque como que reconocen la autoridad divina en un sacerdote para ministrar los sacramentos y los tienen por válidos, pero no tienen por válida la decisión que toma el obispo o el sacerdote en su comunidad. Es decir, están sufriendo, dicen ellos, porque no reciben la Eucaristía y no pueden vivirse en la Eucaristía y no pueden respirar y sienten que se sienten tristes. Entonces, creen en la autoridad del sacerdote para bautizar, para confirmar, para dar la comunión, para la confesión, pero no creen en la autoridad que tiene el obispo para decir, esto es lo que se va a hacer de ahora en adelante por el bien común, por el bien de la iglesia, porque la orden viene de lo alto. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que no siempre estamos haciendo las cosas bien y que en realidad no sabemos y no nos damos cuenta de lo que es la Eucaristía. Y yo lo he venido diciendo, cuando un sacerdote está consagrando esa Eucaristía que es Jesús en nuestra fe, en nuestra doctrina, confesamos, Señor mío, Dios mío. Cuando el sacerdote eleva el pan y dice, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Nosotros estamos de acuerdo en lo que el sacerdote está haciendo, estamos de acuerdo que Él es Jesús, que Él es Dios. Estamos de acuerdo, pero cuando el obispo viene y nos dice, en este tiempo se van a cancelar la Santa Misa, se va a seguir celebrando, pero la misa presencial donde todos los fieles se van a congregar, eso ya no, por salud para todos, porque van parejos, entre hombres fuertes, hombres débiles, entre jóvenes, entre ancianos, entre personas que tienen una salud excelente y otros que tienen enfermedades paralelas que le podría causar un conflicto con lo del coronavirus y la diabetes, con la hipertensión y el coronavirus, con tener problemas de riñón y el coronavirus. Es por eso que la iglesia no quiere exponer al pueblo de Dios, porque la iglesia entiende que una sola Eucaristía
cubre al mundo entero. Que necesitamos recibir el cuerpo y la sangre del Señor, eso no hay duda. Pero si creemos nosotros en la autoridad de Pedro, del mismísimo Papa, que dice que el mismo Señor le dijo: a ti te daré las llaves del cielo y de la tierra. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra queda desatado en los cielos. Entonces, ahí es donde yo entro en una doble moral. Sí creo en la palabra de Dios, sí creo en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo conferida a Pedro, pero no creo cuando Él me dice a mí que ya no va a hacer misas. Eso sí no lo creo. Entonces, ahí es donde nosotros entramos en una doble moral. Sí creo que el sacerdote, el Señor le dio autoridad para perdonar pecados en la tierra. Sí creo que cuando Él hace el epiclesis, que impone las manos sobre el pan y el vino, se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Sí creo, pero no creo cuando Él me da la sugerencia de quedarme en casa. Eso sí no. Reniego de eso. Yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí vendría a ser como un católico protestante. Y nosotros sabemos, como dice el Código de Derecho Canónico, que esta iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos, en comunión con él, común unión, todos están de acuerdo. Y si usted se fija, por ejemplo, en los apóstoles, nosotros sabemos que ellos no hacían lo que le venía en gana. Todos se sometían a la autoridad de la iglesia, todos. Usted se acuerda por allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1, donde Pablo y Bernabé se meten en un problemón grande, a punto de violentarse, de estar calientes ya para pelear, de arrancarse los pelos, con unos que habían apenas abrazado la fe, algunos de los fariseos que habían abrazado la fe y tuvieron un problema sobre la circuncisión. Ellos no hicieron lo que querían. Es más, ni Pablo ni Bernabé sabían si estaban seguros o podían resolver el problema. A lo mejor Pablo y Bernabé sí estaban seguros de lo que ellos querían decir. Ellos decían: no estamos de acuerdo en que a los gentiles se les haga la circuncisión porque no son judíos. Los otros decían: sí, se tienen que circuncidar de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Se someten a la autoridad de la iglesia, que es lo que hacemos todos los laicos. No es a nuestro ver, a nuestro parecer. Esto no existe, hay una jerarquía. Nosotros no somos como los hermanos protestantes, que a cada uno hace lo que le venga en gana. Nosotros nos sometemos a la iglesia, porque sabemos que es pilar y fundamento de la verdad. Lo que dice 1 de Timoteo 3:15. En aquel tiempo, dicen las escrituras, usted lo lee en casa, que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén porque no pudieron arreglar nada. Ellos no pudieron con ese problema. Como ahora nosotros, las autoridades no saben qué hacer ahorita. Oye, laqueamos, cerramos el condado, no lo cerramos. ¿Cerramos nomás la ciudad o no lo cerramos? ¿Cerramos todo parejo o mantenemos abiertas las farmacias, las tiendas de comida, las gasolinerías? ¿Qué hacemos? Al que agarremos afuera, ¿lo metemos a la cárcel o no lo metemos a la cárcel? No saben qué hacer. Así estaban en aquel tiempo. Entonces Pablo y Bernabé suben a Jerusalén y son recibidos por la iglesia. Y la iglesia es la que toma la decisión. Se reúnen en privado todos. Ellos, en ese momento, mientras están en privado, ellos toman una decisión. Pedro se levanta, se pone de pie y dice: las cosas son así, así y así. Ustedes son testigos desde que del primer tiempo el Señor me llamó a mí para anunciar el evangelio a los gentiles y esto y esto y esto, perdón, a los judíos, esto y esto y esto. Y Pedro es el que toma la palabra. Así ahora el Papa dice: esto es lo que va a pasar dentro de la iglesia. Y todos guardan silencio y todos obedecen porque estamos en comunión con Él. El día que no estemos de acuerdo con las decisiones del Papa, dejamos de estar en comunión con Él. Y eso es muy peligroso. Entonces, ya cuando ellos se reúnen,
es cuando dicen ellos, ok, ya tomamos la decisión, vamos a mandar a algunos con los gentiles para que les hagan saber que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto, esto y esto. Entonces, cuando la iglesia se reúne y toma una decisión, todos, obispos, cardenales, laicos, todos, entendemos que lo que antes no conocíamos, que lo que para nosotros antes era imposible, ahora es una realidad, porque está sustentado por el Espíritu Santo, la iglesia que Jesucristo fundó. Es por eso que tenemos la plena seguridad de que estamos bien. Y mire lo que dice aquí, déjeme ver, en otra dice, los fieles, ok. Dice, Código de Derecho Canónico numeral 212, inciso 1. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia. Estos son documentos dogmáticos que todos tenemos que saber, porque el magisterio de la iglesia estudia cada una de las posibilidades de lo que está ocurriendo y monitorean a las autoridades de salud para saber qué es lo que está pasando. No están basados en qué piensa la gente, porque obviamente va a haber personas que van a decir, yo me crucifico en la cruz, no hay ningún problema, yo me corto las venas, yo me saco los ojos, pero no piensan en los demás, no piensan en el prójimo. Y muchos, a mí me ha tocado muchos que dicen, hermano, ame a su prójimo, Jesús jamás hubiera dicho eso, Jesús dice que es amor, Jesús dice que nos amemos, que no juzguemos, que no hablemos. Pero cuando tomamos una decisión en nuestras creencias, podemos dejar de pensar en el prójimo y simplemente estamos pensando solamente en nosotros. Y le quiero mostrar otro ejemplo con respecto a todas esas personas que ahora dicen que se sienten tristes porque no reciben la Eucaristía y que están desesperados y que no están de acuerdo con la iglesia, con lo que la iglesia dice. Y muchos de ellos son predicadores y muchos de ellos evangelizan en las redes sociales al igual que yo, y yo no soy mejor que ellos, pero el día de hoy yo les quiero decir que todos parejos, los que nos decimos cristianos católicos, nos sometemos a la autoridad de la iglesia. San Pablo, él se sometió a la autoridad de la iglesia, como les dije en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 1 en adelante, él se sometió a la autoridad de la iglesia. Entonces, si usted se fija en Gálatas capítulo 2, versículo 1, nos damos cuenta que San Pablo incluso lo que predicaba, él tenía que decirle, preguntarle a la iglesia si estaba bien lo que él estaba predicando. Mire cómo lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 1. Luego, 14 años después, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, andaba con Bernabé otra vez. Fíjese, volvió a subir. Quiere decir, tuvo que ir a informar, a rendir cuentas a la iglesia. Y eso es lo que muchos ahora no queremos hacer. Dicen, luego, 14 años después, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí, impulsado por una revelación, y a solas les expuse a los que gozaban de autoridad, o sea, a la jerarquía. Dice, les expuse a los que gozaban de autoridad el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, para ver si está bien lo que él está enseñando. Dice, no fuera que corriese o hubiese corrido inútilmente. No vaya a ser que lo que estoy diciendo no es correcto. Entonces, una persona como San Pablo, que él tiene que tomar en cuenta a la iglesia, lo que la iglesia dice, lo que la iglesia piensa. Es un ejemplo claro de que nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Como le dije, muchas veces a las personas dicen, no, a mí no me gusta ese predicador porque es muy agresivo.
Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer, tenemos que bendecir a todos, a todo el que admiramos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. No, a mí me parece que ese predicador es muy calmado, demasiado, mucho amor. Él tiene que hablar con autoridad, porque un profeta anuncia y denuncia. Un profeta tiene que decir las cosas como son, porque tiene la autoridad de los cielos y que bla, bla, bla. Y luego dicen, ese padre, yo pensé que el día de que se iba a tocar un dogma de fe, de la Asunción o de lo que usted quiera, un dogma mariano, que lo iba a explicar con capítulos y versículos como lo hace el padre Luis Toro, y no, este sacerdote no. Y luego, el padre Luis Toro, debería saber que la apologética no es para atacar y que a la gente no se le da gusto. A la gente no se le da gusto. Si nosotros nos pusiéramos a escuchar a cada una de las peticiones de las personas, bendito sea el Señor, que nosotros no queremos quedar bien con ninguno. Gálatas 1:10, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Si quisiéramos quedar bien con los hombres, ya no seríamos buenos siervos de Cristo. Es por eso que yo no permito que nadie me diga de qué hablar y qué decir aquí cuando estoy en redes sociales. Por supuesto que no, porque no le voy a dar gusto a la gente. Si hablo de vegetales se me ofenden de los carnívoros. Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que nosotros tenemos un papa y tenemos un magisterio, y que ese magisterio ha tomado una decisión, y que en esa decisión nosotros vamos junto con ellos. Y entonces es cuando nos unimos en lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Se acuerda lo que dice por allá en Efesios capítulo 4, versículo 1? Que nos habla y nos dice que un solo Señor, una sola fe. ¿Se acuerda de eso? Ahí es donde el Señor se manifiesta en nosotros, porque en realidad estamos en comunión, estamos juntos, estamos pensando de la misma manera, vamos en la misma dirección. Cuando una persona ya va en una dirección diferente, entonces dejamos de ser iglesia. Mire lo que dice aquí: así pues os ruego yo, prisionero del Señor, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad. Eso es lo que nos falta a muchos para aceptar lo que manda la iglesia. Humildad, humildad. Hemos perdido el piso, hemos perdido el rumbo y decimos, sí, el sacerdote tiene autoridad para confesar pecados, para perdonar pecados, pero no tiene autoridad para decirme que yo no puedo ir a la iglesia. Sí, el obispo le impuso las manos al sacerdote, pero yo no entiendo por qué le está suspendiendo las misas. Sí, yo entiendo que la iglesia nos da los sacramentos, pero yo no sé por qué le está prohibiendo esto, por qué la iglesia no nos deja. Entonces, ahí ya nos está haciendo falta humildad. Dice, con humildad y mansedumbre. Mansedumbre. Esas personas que se las pasan pregonando en los muros, yo no estoy de acuerdo. Dijo el cardenal que tenemos que estar en desobediencia. Dice el cardenal que no obedezcamos al error, que salgamos a las calles, que no nos manifestemos, que vayamos a las Eucaristías. Eso no viene del Señor. El Señor nos dice humildad y mansedumbre. Eso es lo que nos está diciendo. Porque si creemos que el Papa tiene la autoridad, a ti te daré las llaves, quiere decir, Él las tiene para que usted entre del reino de los cielos. Lo que ates, Pedro, lo que ates, Francisco, queda atado en el cielo. Lo que desates queda desatado. Es decir, lo que tú digas en la tierra, yo lo firmo, lo autorizo. Y la gente ahora dice, no. Sí le dio autoridad, pero no estoy de acuerdo. Nos falta humildad y mansedumbre. Dice, con longanimidad de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, Dios y Padre de todos, dice, el que está sobre todos, por todos y en todos. Nosotros nos quedamos en eso. Lo que dice también allá en San Juan 17, 20, 21 en adelante. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. No podemos ser uno si pensamos diferente.
Cuando comenzamos a pensar diferente, nos salimos de los planes de la iglesia para el pueblo. Y pensando diferente o protestando en contra de las tomas de decisiones, empezamos nosotros a parecernos más a los hermanos protestantes, que por eso no quieren estar dentro de la iglesia, porque no están de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Si estuvieran de acuerdo, no estuvieran fuera. Entonces, nosotros nos damos cuenta perfectamente que muchos ahora están enojados, están molestos. El Señor desde tiempos, desde el Antiguo Testamento, Él ya había llamado, ya había puesto el ejemplo de lo que vendría y de lo que nosotros tenemos que obedecer al pastor que Él va a dejar. ¿Se acuerda allá en Isaías capítulo 22, versículo 19 en adelante, donde es una sombra de lo que vendría, de lo que le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos? En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 22, versículo 19, dice así: te depondré de tu cargo, te derrocaré de tu puesto. Aquel día, dice, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías, lo revestiré con tu túnica, le ceñiré con tu cinturón, pondré en sus manos tu poder y será, escuche, un padre, un papá, un papa, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Dice aquí, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré, dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y no habrá quien cierre. Cerrará y no habrá quien abra. ¿Se escucha? ¿Sí se comprende? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La autoridad del Papa está respaldada por el Señor. Es por eso que nosotros tenemos la plena confianza de que el Señor no nos abandona y que solamente son aquellos, unos cuantos, los que no captan todo esto y que se lo pasan exponiendo a toda la gente. No, yo no estoy de acuerdo, que a mí me falta la Eucaristía, que yo no puedo vivir sin la Eucaristía, y que siento que me ahogo, y que estoy triste, y que estoy de acuerdo con los que están renegando ahorita en contra del Papa y del magisterio de la Iglesia, que los obispos no están haciendo las cosas bien, que ellos nunca debieron de haber suspendido las misas, y se la pasan diciendo, ponen un huevo y lo cacaraquean por todos lados. ¿En dónde está entonces el ser mártir? ¿En dónde está el estar orando por el Papa? El estar pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros, pero siempre en obediencia, porque sería contradictorio decir que es el Espíritu Santo el que dirige a la iglesia y dentro de nosotros estar pensando que nuestros dirigentes están tomando las decisiones incorrectas. ¿Será que el Señor Jesús nos mintió cuando dijo, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos? ¿Será que nos mintió? ¿Será que Él nos mintió cuando dijo, los poderes del infierno jamás podrán vencer esta iglesia? ¿Será que nos mintió? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Él está con nosotros. El Señor no es hombre para que, no es como nosotros, un pecador para que nos mienta. Por supuesto que no. Nosotros sabemos que el Señor está con nosotros y que no desampara a su pueblo y que nunca ha despreciado un corazón contrito y humillado. Es por eso que nosotros no renegamos de lo que está haciendo el Papa. Antes nos ponemos en oración por él y le ayudamos a cargar esa cruz tan pesada. Es una cruz muy pesada para él y él solo no la puede sostener. Estamos nosotros con él en oración como la iglesia militante. Somos una iglesia peregrina. Y cuando una persona que tiene derecho a redes sociales y que habla algo en contra del magisterio o que está renegando, viera qué mal se ve. No está bien que esté haciendo eso. Al contrario, tiene que estar dándole al pueblo mensajes de fe. Porque si es predicador y tiene un don
porque Dios derramó un don, un carisma en él, lo tiene que estar utilizando para la edificación de la iglesia. Y diciéndole al pueblo que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que el Señor está preparando a su pueblo, que el Señor está cubriendo su pueblo y que la Eucaristía, a mí sinceramente me causa un impacto el no entender lo que es la Eucaristía. Me causa un impacto enorme que un predicador no entienda lo que es la Eucaristía y que piense que la Eucaristía es poca cosa porque lo celebraron en China. Que piensen que allá en China a nosotros no nos cubre. Porque para que nos cubra Jesús, tiene que ser local en mi parroquia y yo estar ahí. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué pensamos que pierde el valor el Señor? ¿Acaso se suspendieron las misas en todo el mundo? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe que profesamos? Esa que nos gloriamos de profesar. Se ha perdido eso en muchos. Aquellos que se crean firmes, que se cuiden de no caer, dice el Señor. Y esos que se la pasan diciendo que no, que yo sí soy un santo y que yo sí sé lo que la iglesia hubiera hecho y que no sé qué. ¿Acaso no ha vivido siempre recibiendo los sacramentos de esta nuestra Santa Madre Iglesia? ¿O cree que como no tienen autoridad y usted piensa que se equivocan, sus sacramentos no son válidos? A mí me parece una doble moral de muchos. Creer que los obispos, los sacerdotes tienen la autoridad para administrar los sacramentos, pero no para tomar una decisión en beneficio del pueblo de Dios, para cuidar al rebaño, para cuidar a la grey, lo que dice allá en Hechos de los Apóstoles 20:28. Cuiden de sí mismos. ¿Y a quién les dice cuiden de sí mismos? Pues a todo el pueblo eclesial, a todos, presbíteros, diáconos, consagrados, a todos, cuiden de sí mismos, le dice a los obispos. Pero también les dice, y de todo el rebaño. Si no tuvieran responsabilidad, pues que cada quien haga lo que le venga en gana. Pero por eso es que están tomando las decisiones, porque San Pablo les está diciendo que van a venir lobos que no van a perdonar al rebaño, es decir, algo malo se acerca, algo malo está acechando. Sé que después de mi partida, dice, se introducirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Él lo sabía. Sé que después de mi partida van a venir pestes, calamidades, guerras. Sé que van a venir desfalcos, cosas malas. Se van a introducir entre ustedes sectarios. Se van a introducir entre ustedes gente que va a arrasar, va a arrastrar a las ovejas tras de sí. Dice San Pablo, lo sé, lo estoy mirando. Mantengan, cuídense de sí mismos y cuiden a todo el rebaño. Cuídenlo a todo. Y esa es la función del Papa, confirmar a sus hermanos, fortalecerlos. No podemos decir nosotros que él no está haciendo bien su trabajo. No podemos decir nosotros que los obispos no están haciendo bien su trabajo, porque eso sí, cuando hablamos de apologética decimos los obispos son los sucesores de los apóstoles. Pero cuando toman una decisión, no. Ahí sí se equivocó, señor apóstol. Ahí sí se equivocó, señor obispo. Yo no estoy de acuerdo. Mire la doble moral. Ahí sí. Cuando hablamos de apologética, Isaías 22:19 dice que te destituiré de tu puesto, te pondré un anillo y en aquel día llamaré a mi hijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y pondré en su hombro la llave de David. Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lucas 22:31, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. San Juan 21:15, viene, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Y todos esos versículos se los aventamos a la gente, a los hermanos no católicos, se los aventamos. Le aventamos un montón de versículos sobre la primacía de Pedro. Pero el Papa pone una regla para beneficio de nosotros, una disciplina, nos hace un pedido. Ahí sí, papá, ahí sí. No tiene ninguna autoridad. Y si lo obedezco,
mordiéndome los labios, mordiéndome la lengua, porque no estoy de acuerdo. Lo voy a obedecer, pero yo no estoy de acuerdo. Pues eso ya será una doble moral de nosotros, porque entonces todos los que presumimos de apologistas, después salimos con una batea de babas, sinceramente. Y entonces, ¿dónde está la unidad de la iglesia? ¿Dónde está lo que nosotros creemos? Lo que hemos venido echándole en cara al pueblo evangélico. ¿En dónde? Si nosotros mismos nos atacamos. Hoy alguien me dijo a mí, no, hermano, es que usted con sus comentarios provoca división. Yo no provoco división. Yo pongo los puntos sobre la I, donde deben de ir. ¿Acaso yo causé la controversia de comunión en la mano o en la boca? La gente ya hablaba de eso. ¿Acaso yo le dije a la gente acerca de la renovación católica carismática? La gente, unos están a favor, otros están en contra. ¿Acaso yo digo que todos tienen que estar a favor de la apologética? Unos están a favor, otros están en contra. Unos danzan, otros no. Unos hablan de amor, otros no. Unos hablan en lenguas, otros no. Yo no lo pongo. Lo que sí sé es que todos estamos unidos a la cabeza visible de la iglesia, y que lo que los obispos digan que está bien, nosotros estamos con ellos, apoyando. Nosotros no podemos decir, sí voy en esa dirección, pero no quiero ir. Porque la misión de los obispos, de los sacerdotes, es cuidarnos. El del sacerdote es santificarse a sí mismo y santificar al pueblo. Así es de que no podemos nosotros andar pensando a como nos venga en gana. Sí puede decir usted lo que usted piensa, pero de una manera respetuosa. Por supuesto que sí, y en privado, para salvaguardar el buen nombre de nuestros pastores. Mire lo que dice el Código de Derecho Canónico, numeral 212, inciso 3, para que no diga que es, oh, me quedo callado, no digo nada. Escuche, lo que usted se está inventando, la iglesia ya lo tiene desde hace mucho. Dice, tienen derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre, escuche, salvando siempre la integridad de la fe. No haga que la gente pierda la fe. Salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres. Escuche lo que viene, por favor. Si usted me entiende esto, yo me voy por bien servido. Dice, y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Así es de que, si va a dar su opinión, siempre recuerde usted que tiene que hacer las cosas bien, correctas, y no andar regando el tepache por todos lados. Así es de que si cree que el Señor está presente, presencia real, alma, cuerpo, sangre, divinidad en la Eucaristía, tenga la plena confianza que cuando un sacerdote está consagrando, usted también está cubierto en estos tiempos difíciles. Y que el Señor entiende su miedo, su temor, y que ese miedo de no salir, que ese miedo de no andar en las calles no es nada más suyo. Cuando murió el Señor, cuando fue crucificado, si usted se fija, solo a los pies de la cruz, de la cruz, solo estaba Juan y su madre, y una que otra mujer ahí también. Todos los demás apóstoles, pregúntese dónde estaban los 10 que seguían, escondidos probablemente, llenos de miedo. Cuando el Señor, después de resucitado, cuando resucitó el Señor y que estaba en una casa, estaban todos antes de la venida del Espíritu Santo encerrados, así como estamos ahora, y orando y con miedo. Por supuesto, ¿por qué cree que no salían? Todos tenemos miedo, el miedo es natural. No quiere hacerla de mártir, sería más bien negligente si le están diciendo. No la haga con que, oh, si yo creo en el Señor, nada me va a pasar. No haga eso, porque eso sería negligencia, usted lo sabe. Si usted cree en el Señor, no se ponga cinturón de seguridad cuando vaya manejando, a ver qué.
Nada más para que veas, negligencia, ¿verdad? O sea, no podemos andar haciendo eso. Entonces, no andemos renegando y lloriqueando por las redes sociales. Seamos cristianos de verdad. Tomemos el ejemplo de los padres de la iglesia, cómo han vivido en tiempos difíciles, y sometámonos a lo que creemos, a nuestra Santa Madre Iglesia, a nuestra doctrina, a lo que somos, auténticos cristianos católicos. Así es de que yo me despido. Espero que no se haya ofendido a nadie. Créame que cuando pongo un post tiene un trasfondo que probablemente usted no lo entiende, pero otros sí lo entienden, como ahora. Este video usted no sabe ni para quién va, usted no sabe por qué lo estoy hablando, usted no sabe en dónde lo miré, y probablemente va a haber alguna persona que va a venir y me va a atacar y me va a decir y de todo, y no sabe, escucha cantar el gallo como dijo el padre Luis Toro, pero no sabe dónde. Solamente da su criterio y su pensamiento. Como cuando pongo un pensamiento por ahí, dice, ¿está hablando de la renovación católica carismática? No sabe ni de qué estoy hablando. Pero le permito que opine porque estamos en una red social. Y en una red social se sube un video y es público, ¿y qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo me despido, no sin antes pedirle a ustedes que se unan conmigo, siempre pronunciando esa oración que siempre nos ha ayudado, pidiendo la intercesión de la llena de gracia, de la Inmaculada, de la Madre de Dios, de la siempre Virgen María, siempre nosotros repitiendo las palabras del ángel allá por Lucas 1:26, diciendo así. Nos ponemos en presencia de Dios. María, Madre nuestra, intercede por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que comparta este video, que por eso estamos aquí, para servirles a todos ustedes. Así es de que no dejemos solas las iglesias. Y cuando digo solas no quiere decir que vayan a la iglesia. No, mantengamos a la iglesia de Dios en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, al Papa Francisco, a nuestros obispos, a todos los presbíteros y diáconos, que mire que la están teniendo difícil ahora. Si ayudan porque ayudan, si no ayudan porque no ayudan. Si dan porque dan, si no dan porque no dan. Así es de que oremos para que tomen unas decisiones para el bien de nosotros, siempre basados en el Espíritu Santo, y que el Señor nos siga ayudando a todos nosotros a ser ovejas. Tenemos que saber ser oveja, porque eso es lo que somos, ovejas, y tenemos pastores. El Señor puso pastores en cada comunidad, y son nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, familia.